Ujú. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Damos gracias, Señor, por Amén. este día que nos regalas, por esta oportunidad de seguirnos formando, de seguir haciendo camino, de seguir haciendo fraternidad. Por eso nos acogemos a tu amparo, nos acogemos Tenemos a la Santa Madre de bendición Dios. que nos den fortaleza. Por eso decimos, como San Francisco, delante del crucifijo: oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de mi corazón, dame fe recta, esperanza cierta, caridad Cierto. perfecta, sentido y conocimiento, Señor, para que cumpla tu santo y veraz mandamiento. Amén. Amén. Bueno, quedamos reunidos, quedan en las manos de Fray René, que es el que llevará adelante toda esta ponencia. Gusto de verte, negrito. Gracias. Arroz en leche. Vale. Muy bien, un saludo nuevamente. Anselmo lastimosamente ha tenido dificultades con la máquina, ¿verdad? Y otras cosas que ni les cuenta, ¿verdad? Si alguien le quiere saber, llámele y le va a contar la semana cómo ha sido relajada y cómo la ha pasado, ¿verdad? Yo creo que le cayó el pelo, ¿ya? Están así las cosas. Bueno, nos alegra de verdad, aquí entramos relajados nosotros, en la anterior estamos cada vez más riéndonos, ¿verdad? Creo yo, hoy nos reímos más. Hoy hice 2 chistes yo vulgares de esos de católicos decentes, ¿verdad? Ya voy a comenzar con ese chiste, que cuál es la diferencia entre un liturgista y un terrorista. Que con el terrorista se puede dialogar, en cambio con los liturgistas, ¿verdad? Está difícil el asunto. Entonces, eso fue porque se habló del dogmatismo y la postura que se tiene muchas veces en el pensamiento, en el otro grupo. Bueno, vamos a entrar a recordar ya que me dieron compartir, están todas listos, ya les va a llegar las lecturas que tienen que hacer también, ya se envié una del contexto, como vimos el movimiento social franciscano o el franciscanismo como movimiento social, entonces pusimos lo del contexto. Aquí comparto mi pantalla, creo que lo estamos viendo, ¿sí? ¿Verdad? Muy bien. Quiero que lo voy a hacer de manera rápida, pero esto es como para que si recordamos, ¿verdad? ¿Cómo se ve? ¿Pueden decirme? ¿Se ve bien? No los escucho. ¿Me Está escuchan? bien, está bien. Está bien. Bien, sí, está bien. Bueno, entonces comienzo yo preguntando, ¿qué diferencia significativa ven en estos 3 dibujos de Francisco? ¿Podemos? Hola. Sí, ya. Sí. Bueno, en el primero pues se ve Francisco, pero el San Francisco con el pueblo, ¿verdad? Y en el otro pues me imagino yo que está con los obispos, ¿verdad? Con los fraternos. Ujú. Y el último pues es el pobre, ¿verdad? El que ya tiene las llagas, los estigmas, creo yo, más la conversión. Muy bien. Gracias. ¿Quién más? ¿Otra intervención más? Estamos viendo arte, 3 maneras de representación. Pienso que ahí el artista lo plasmó como lo sintió, como lo vio, En los ¿verdad? Y 3. según en los 3, según el contexto, pues, ¿verdad? Eh, lo vieron a Francisco así, ¿verdad? Encarnado con su pueblo, lo vieron ahí con sus hermanos.
y a él solo como un santo, Ujú. ¿verdad? No sé, eso es lo que pienso. Gracias, Iri. Bueno, vamos a decir lo siguiente. Creo que es importante siempre, las pinturas son interpretadas, tanto el que las hace como para nosotros que las vemos. Fíjense que aquí nos pasamos, creo que la tarde, si cada uno escribe sobre o habla sobre cada una de las pinturas, pero también tienen un contexto diferente, una época y un año. Son fuentes de inspiración las pinturas. Es uno de los puntos de fuentes que cada vez se está estudiando más. Sabe que antes no lo estudiamos. Apenas los estudios más que conocemos de arte es el del crucifijo de San Damián y unos retablos que hay de Francisco y Clara, que creo que Niklaus, para quienes fueron a ese curso, los presentó. Él se echa una fumada ahí, de seguro le hace, porque de verdad al ver esos retablos, él hizo hace una interpretación muy valiosa de la teología de Francisco y de Clara, porque llama la atención que hayan hecho esos retablos. Y aquí tenemos una pintura latinoamericana, que es ese Francisco donde están los morenos, donde están los que esclavizados cargando, o sea, es toda una figura hecha por creo que es Cerezo, un claretiano, ¿verdad? Es más reciente, interpretada desde América Latina, Francisco. Abajo está una de la Edad Media, muy de la época de la Edad Media, por eso el estilo del dibujito, y un obispo que bendice esa primera fraternidad. Es importante ver que ahí es posible que la primera fraternidad, un obispo o el papa, eso que es un icono que se ha hallado, no es una variedad de escucha. Y Francisco, el que más conocemos, y posible que menos divulgamos, o el más cercano a lo que describió Celano, al de Chimahue, que se conoce, que en realidad está pintado allá en la Basílica de San Francisco. Entonces, todos tienen una intención, y una intención política, de espiritualidad, porque falta quien paga la pintura, y quien paga decide qué es lo que va a sacar, qué es lo que pide. Esas son las primeras fuentes, o son fuentes más que las primeras, son fuentes muy importantes, ¿verdad? Acuerde, vamos a hablar, yo solo de los escritos, ustedes lo manejan bien, debería yo preguntarles, de verdad empecemos diciendo eso, que ustedes recuerden, así que esto solo es recordatorio, ¿verdad? Los escritos de la época son una de las fuentes importantes, y los otros fuentes son las hagiografías, ¿verdad? La regla y el testamento, que son de los que más va a pedir copia Francisco. Y la pregunta siempre que surge es que si Francisco era escritor, ¿verdad? Como los de la época que se consideran cultos, no, él mismo se llama ignorante e inculto, pero no significa que no le interesa la letra, el estudio, sino que él se ve ignorante e inculto. Él no fue a universidad. ¿Verdad? Lo que el dato que se tiene, y Jordán de Llano y tanto Leyenda Mayor y Celano hablan de que él estudió en la iglesia de San Jorge porque la escolástica comenzaba en este tiempo. ¿Y dónde se hacía? En las escuelas canónicas, o en las iglesias donde estaban los canónicos, que eran estos clérigos o religiosos diocesanos, una fórmula así, que daban formación, ¿verdad? De San Francisco tenemos 2 o 3 autógrafos, le llaman los especialistas. El primero, las alabanzas al Dios Altísimo, que es un pergamino que está a un lado las alabanzas del Dios Altísimo, y al otro lado bendición del hermano León, la que muy bien conocemos. Y el otro es la carta al hermano León, que se conoce como la carta de la libertad. Es muy importante esta carta para comprender el espíritu y el pensamiento de Francisco. Es un manuscrito que el hermano León va a tener consigo hasta su muerte en 1271. Disculpe. Entonces, a un lado, aquí donde está la Tao, es la bendición al hermano León, y al otro lado estaría las alabanzas al Dios Altísimo. Este pergamino ya, que incluso tiene pelitos, por tanto es cuero, ¿verdad? Este ya no está, ya no lo puede ver al público. La carta al hermano León, que es esta es de la letra de Francisco, sí está al público todavía.
pero está detrás de un vidrio y todo, pero la otra ya no. Y la están cuidando por el tipo de que está muy afectado, ¿verdad? Estos son los únicos tres que únicos dos pergaminos, pero a la vez tres escritos, incluyendo la Tau, que los franciscanólogos han definido que lo hizo con su mano San Francisco, ¿verdad? Ellos no hicieron autobiografía, Francisco y Clara. Esto es importante, ¿verdad? Porque las autobiografías es cuando se presenta el autor, ¿verdad? Y Francisco es el último que escribe una regla porque después va a haber un decreto que va a decir que no pueden haber más reglas después de la de Benito, incluso la franciscana. Por eso es que las franciscanas mujeres de diferentes congregaciones se unen a la regla de Francisco por medio de la tercera regla, de la regla de la tercera orden, pero en realidad es a la regla de Francisco. Y Clara es la primera mujer que escribe una regla a la cual casi no le han hecho caso, ¿va? También. Porque ha pesado más la clausura impuesta por los papas. El primer intento conocía ser un corpus, ¿verdad? Como un cuerpo que se conoce de todos los escritos, el manuscrito 338 que está en la Biblioteca Comunal de Asís, que más o menos data a mitad del siglo XIII. Estamos hablando de 1250. Aquí tenemos un poco por dónde anduvo las tendencias de cuántos manuscritos y los grupos de manuscritos. El de Asís 338, ahí está, tiene estas que están en celeste. O sea, las otras que conocemos no están en este cuerpo o compendio de manuscritos que se considera el más antiguo, pero están en otros corpus. ¿Ve? Este es el de la Porciúncula, también importante. Aquí dice cuántos manuscritos hicieron de cada uno de los escritos, que en este momento hay consenso que son de Francisco. Y ven que el testamento y la regla bulada pues tienen una cantidad considerable. Aquí están los que tienen menos. Bueno, mezclados, ¿verdad? Las admoniciones fueron muy populares, llaman la atención. Los menos son la carta de San Antonio, porque solo era para él. La oración ante el crucifijo de San Damián, que por eso es que tuvo en discusión si era de Francisco o no, porque solo está en 15 manuscritos. El Cántico de la Criatura solo está en 11. ¿Ya? Y en 2 corpus yo pude estar frente al manuscrito de la de Asís, pero se ha repetido 11, hay 11 manuscritos. Esto es todo el cuerpo de los diferentes escritos que ustedes recordarán que tuvieron la introducción a todos estos escritos, ¿verdad? De ahí, ¿cómo se llegó a todo esto? Con un proceso de estudio crítico. Paul Sabatier, que no es católico, se considera que fue uno de los iniciadores en estudios críticos de la obra o del proyecto de espiritualidad de Francisco de Asís. Sin embargo, Gualdingo, ¿verdad? Uno del fraile, ya en 1623 va a hacer una recopilación, o como cronista, y le siguió después otra recopilación de Jean de Halle, que es de 1642. Ya a finales del siglo XIX, del siglo XX, van a entrar otros estudios críticos, entre estos está el de 1904 de Lemens y Boehmer. Estos son de los que más referencia tienen, ¿verdad? Como ven, son más cercanos. En 1976, Cayetano Esser presenta una nueva edición crítica considerada generalmente como un verdadero hito y un lugar obligado de referencia a los estudios franciscanos. Aquí cambia el asunto porque en base a 147 de los 196 manuscritos inventariados. O sea, ven que es a partir de los manuscritos que se hace el estudio crítico. Cayetano ese ya en 1976 tiene más instrumentos de análisis crítico de las obras literarias, de revisión del material, del carbono 14, todo eso estará incluido en este momento, ¿verdad? Ya decíamos que la Carta de San Antonio y la oración del crucifijo de San Damián son de las más que más entró en debate si eran auténticas de Francisco, no escritas por él, ¿verdad? Pero
dictadas, o sea, que son de él, que son auténticas, eso significa. Y en el 76 también hay otra obra crítica de Boccali, ¿verdad? Hay escritos que no se han encontrado, como las cartas del cardenal Ugolino que se mencionan en Tomás de Celano, que no se han visto, serían fabulosas leerlas, ¿verdad? Ahí está la otra carta. La oración es mi instrumento de tu paz. Es una de las más populares, creo, que conoce todo el mundo. Y se le llama de San Francisco, pero se sabe que tiene el espíritu característico de Francisco. Pero el dato que se tiene es que en 1912 se comienza a divulgar y a difundir, ¿verdad? En el contexto de las guerras mundiales, y en 1918 se dice que fue atribuida a San Francisco, ¿verdad? Los escritos tienen géneros literarios diferentes: poesía, florecía, oraciones, los textos legislativos, los exhortativos sapienciales, como las admoniciones. Y esto es importante, la comprensión de los textos de lo que es un género literario. Muy bien, tienen la palabra para reaccionar, comentar o preguntar. Bienvenido, Roberto, ya vi que entró. El hermano Roberto, aquí lo estaba esperando a mi lado, pero bueno. No, más vale más vale que siguió en su casa, ¿vio? Bueno, desmuteen su micrófono para compartir, ¿verdad? Nos ha expresado ya Fray René. Sandro, a ver, levantó la mano. Fray, la oración es ante el crucifijo de San Damián. Esa de hazme un instrumento de tu paz, yo desde hace rato sé que no es propiamente de Francisco, pero esa del crucifijo, ante el crucifijo de San Damián, que dice, oh alto y glorioso Dios, la quiso Fray Anselmo al inicio, esa sí se podría considerar de él. Sí. Es que ahí estaba. Yo les hice ver que la del crucifijo, o sea, la de la oración de la paz se dice así se conoce. Oración de la paz, ¿verdad? Que se le atribuyó a San Francisco. Ahí pusimos el dato rápido por la guerra, ¿verdad? Sí, correcto. Pero la de oh alto y glorioso Dios, que se conoce como la oración ante el crucifijo de San Damián, que incluso está en una hagiografía, esa no tuvo discusión si era auténtica de San Francisco. O sea que todos los escritos que tenemos ahí, en este momento los que estudian franciscanismo, ¿verdad? Han acordado que esos son los auténticos de Francisco. O sea que sí los dictó él. Que él haya escrito a mano, solo 3. Las alabanzas al Dios Altísimo, que incluso el contexto es importante porque se atribuye que es cuando los estigmas, ¿verdad? La bendición al hermano León, sí, que está en la mismo pergamino, o revés y derecho, que ahí lo tomamos la foto, sí. Y la carta de libertad al hermano León. Creo que esa no la estudiamos, solo la citamos, me parece, pero es muy importante esa carta. Porque ahí en el franciscanismo se habló mucho de obediencia, se ha hablado mucho de obediencia, y en la OFS hasta la rematan, ¿verdad? Entonces, ahí en esa carta es importante porque ahí está el concepto de obediencia de Francisco. Si queremos saber cómo entendía la obediencia de Francisco, uno de los elementos está ahí. Otros están en las admoniciones y otros están en la regla también. Entonces, ahí se matiza, como ven, ya vamos a las fuentes, en este caso los escritos, y desde ahí yo puedo hablar de Francisco, porque es igual como la Biblia, ¿eh? No, uno dice, es que la Biblia lo dice, pues la Biblia habla de orgías, habla de matanzas, habla de acciones horribles. También habla de que Jesús dijo que nos perdonáramos. Pero si yo cito la Biblia así como venga, habla de un montón de cosas. En nosotros los franciscanos tenemos que aprender a citar si es escrito o a geografía, que eso es lo que vamos a avanzar, ¿verdad? En este segundo año. Sí, ¿Algo hermano más? Sandro y Disculpas. Noviciado Sagrado Corazón. Primero Sandro y después escuchamos a las hermanas de Noviciado Bien, a Sagrado todos. Corazón.
Así Es bien. con respecto a la oración adjudicada a Francisco, que no es de él. Yo quería hacer un comentario por alguien que me hizo un comentario alguna vez que me puso en qué pensar. Y es referente a esa oración, que en algunos lugares se ve que tiene el espíritu de la espiritualidad franciscana. Pero si nosotros nos adentramos más a esa oración, cuando dice que no busque ser amado, sino amar, que no busque ser consolado, sino consolar, como que no es la dinámica del franciscanismo, porque en el franciscanismo se busca una reciprocidad. Yo amo, pero también yo necesito también el amor, ¿verdad? Entonces, en ese sentido me hacían el comentario, ¿verdad? Y ya que tocó el punto de esa oración, porque es dentro de las oraciones de Francisco, es la más popular en la iglesia, ¿verdad? Sabiendo que no es de él, pues, pero más sin embargo está bien popularizada. Entonces, nosotros también podemos cometer ese error, ¿verdad? La oración de San Francisco de Asís de la Paz. Pero no sé, quería comentar esto porque también quiero escuchar su opinión, Padre René. Bueno, creo que has hecho un abordaje valioso porque ese esfuerzo hay que hacerlo. Hoy ya, como digo, por los historiadores y especializados en franciscanismo, ya ubican que en su contexto donde se populariza es en la Segunda Guerra, en contexto de la Primera Guerra Mundial. Y se le adjudica en 1918 a San Francisco. Tiene el espíritu de él, pero vean lo que acuñó Sandro. La otra dinámica no mucho refleja cómo Francisco se miraba como el pequeño, como el menor. Si no hizo una autobiografía, si no se enaltecía, esa ahí muy bien, ese es el trabajo de ver la autenticidad de un escrito. Los escritos de Francisco, las cartas, las oraciones que tenemos, los documentos legislativos, los documentos cantados, las voluntades, las últimas voluntades, todos esos grupos de escritos consideran los especialistas que tienen la autenticidad, es decir, el sentido, el espíritu, la coherencia en relación a la espiritualidad, la persona, el proyecto de Francisco de Asís. De eso hablamos de autenticidad, ¿verdad? Entonces sí es importante y bueno, eso. Perdón. Muy bien, el de noviciado que dijo, el noviciado, levantó la mano. Las hermanas del noviciado. Ahí está. Adelante. Pase bien. Solo Fray Anselmo y a todos nuestros hermanos, entonces estamos a las expectativas de lo que, pues, de lo que nos están enseñando. Gracias. Solamente. Muy bien. Claro. Sigamos, Fran. No hay más sobre los escritos, nos ubicamos porque ustedes era ubicarlos, ¿verdad? Por eso fue así. A la pasada, ya deberían de tenerlos en PDF por lo menos, si no están en papel, ¿verdad? Ya que es bastante cariñoso comprarlos. Y como Sandro no nos ha ofrecido algo al estilo latinoamericano, una copia que nos sirva, ¿verdad? Aquí ya veremos cuando la saque él, se la estaremos comprando. Vamos a continuar, así que agárrense que bueno, ustedes vieron con Cristóbal las geografías, ¿verdad? ¿Se acuerdan que ahí empezamos cuando todavía nos podíamos tocar? No, quiero decir que estamos cerca, pues, ¿verdad? Entonces, hoy voy a hacerles un enfoque igual, es posible que sea bastante de lo que ella les dio, de las geografías. Entonces, damos el salto en este momento de los escritos a cómo vieron a Francisco, así como las pinturas. Las pinturas es como ellos lo vieron a Francisco. Hoy es cómo lo vieron, pero también con muchas de las geografías tienen la intención de quién pagó el volado, quién lo pidió, ¿verdad? Por ahí vamos a ir. Bien.
¿Lo están viendo? Sí, ya. Sí, sí, lo veo. Muy bien. A geografía, si ya nos fuimos al librito, ¿verdad? Evidente. ¿Verdad? Ahí está el negocio siempre. ¿Verdad? Ya aquí pasan aviones, pues ustedes saben, ¿verdad? Y está volvemos a la figura de Francisco, aquí está como lo describe Celano, ¿verdad? En ese rostro. Esto es importante en las pinturas que se usan. Yo voy a tomar la referencia de Bernardo Molina, ¿verdad? Fraile capuchino, investigador sobre esto. Las fuentes principales que nos permiten conocer la vida de Francisco de Asís y la primera fraternidad son los escritos y la geografía del siglo XIII y terminan en el siglo XIV, este paquete. Las florecillas, por ejemplo, es uno de los últimos escritos o fuentes incorporadas dentro del corpus de geografías o de otro tipo de géneros literarios, como es la florecilla. Y es una de las más divulgadas, curiosamente, ¿verdad? Entonces, ven, es Francisco y la primera fraternidad, es el referente de los orígenes. Están en los escritos y las geografías. Bueno, los escritos ocupan un lugar importante. Lo hablábamos, las geografías están en un lugar secundario, los escritos y las geografías no están confrontadas, sino se complementan. Esto también hay que tenerlo en cuenta, ¿verdad? No es que una es más que otra, sino el complemento, pero los escritos es la raíz, ¿ya? La palabra geografía proviene del griego, significa tratado o descripción de los santos. Es así, visto de una manera, ¿verdad? La arqueología, disciplina científica y metodológica que tiene por el objeto el estudio de la geografía. La geografía como género literario, tomado de Laie, tiene un carácter religioso y como propósito la edificación espiritual. Ahí está donde apuntaban las geografías en la Edad Media. Permite precisar el objetivo que persigue dichas obras, que consiste en narrar y en promover la santidad de un determinado personaje y de provocar en quien lee el anhelo de imitar al protagonista de la historia. Eso es una geografía. Y de eso tenemos varias de Francisco. ¿Ya? Presentarlo como santo, o sea que ahí ya no va a aparecer así como quien habla de Francisco como cualquier cosa, no, ya tiene el matiz de santo, se quiere enfatizar como santo, entonces, y edificar a la comunidad. La geografía es una disciplina de carácter histórico y teológico. Igual, esto es muy cercano a lo del tema de los evangelios, que son histórico y teológico, para hablar de Jesús, para sentir a Jesús. Ambos aspectos se entretejen en una narración única que permite hacer confluir la historia sagrada y la humana, porque es la historia de la obra de Dios en la vida de un hombre, en este caso San Francisco. Eso está buenísimo. O sea, eso es lo que trata de hacer el arqueógrafo de la Edad Media, ¿eh? Como lo señala Nicoli. Nicoli es uno de los especialistas en medieval. Hay que hacer un esfuerzo de descodificación para poder hacer emerger de un modo adecuado los diferentes elementos que se encuentran al interior de dichas obras. Aquí está el truco también. Hay que descodificar la geografía. Primero somos distantes, ¿verdad?, a la Edad Media. Y luego porque en la intención hay puntos que puede que no comprendamos o le demos el énfasis y tal vez no tienen la autenticidad de Francisco, sino la de la época. Descodificar. El siglo XIII, los documentos gráficos de mayor importancia son la vida y los milagros. Las vidas y los milagros. Vean que ahí se va a mover. Conocidos casi siempre con el nombre de leyenda. O sea, una leyenda, no recuerdo dónde dio la formación Anselmo sobre este tema de leyendas y esto, ¿verdad? Sobre el enfoque que tienen, porque a San Buenaventura le sigue llamando leyenda, ¿verdad? Tiene la vida y los milagros, eso es lo que se quiere enfatizar,
¿verdad? Por eso es que San Francisco tiene un montón de temas de milagro. Una leyenda era la vida de un santo que debía leerse en el refectorio de los religiosos durante las comidas y los maitines de las fiestas del santo. Por eso San Buenaventura hace la leyenda menor para ser usada en la liturgia. En algunas ocasiones los fieles congregados en su tumba, ¿verdad? Las leyendas tienen ciertas características, la perspectiva cristológica, o sea, tiene que centrarse en Jesús, la finalidad catequética y edificante. Las leyendas proponen las virtudes del santo como programa de vida para el cristiano, que tiene una finalidad didáctica por su valor testimonial. Vean este aspecto importante. Y los milagros es el uso de lo sobrenatural, ya que los milagros representan la fuerza extraordinaria y prodigiosa de la comunicación que el santo tiene con Dios, y no hay santidad sin milagros. Esta expresión hoy es un tema de debate, pero esto surge en la Edad Media. Por eso hasta el día de hoy, la canonización de un santo, eso lo podría explicar mejor Anselmo, porque está en esos procesos, tiene que llevar verificación de milagro. Pero esto fue, diríamos, plasmado en la Edad Media, en esto. Por eso se reforzaba la vida de un santo con las leyendas o las geografías. Entre los cánones formales propios de la literatura geográfica están los llamados tópica literaria o lugares comunes, o también prólogos. Vean las maneras. Los lugares comunes o tópica literaria son ciertos elementos literarios de los cuales se sirve el geógrafo para construir y darle autoridad a una determinada obra geográfica. O sea, se sirve el autor, es un recurso literario de la Edad Media. Son diversos elementos que se repiten con frecuencia y que constituyen un componente del género literario. Los prólogos también entran en la dinámica de los tópicos, ya que suministran valiosos datos acerca de la obra. Algunos ejemplos de las tópicas, o topos les dicen también, desprecio del mundo, por ejemplo, eso se tiene que ver en la obra. Entonces, Francisco lo ponen, por ejemplo, veamos a Francisco. Lo ponen como que él era rematadamente perdido. Un mundano, nos gusta usar esa expresión, ¿verdad? Y a eso le da. Y después dejó esa vida y empezó una vida de santo. Seguir a Jesús. Eso tiene que resaltarlo una geografía, desprecio del mundo. Y en Francisco está. El santo vive un relajo moral y luego cambia. Las virtudes del santo, en algunos casos hasta de buen aspecto. Voy a poner al santo bonito. El deseo de martirio es un tópico. En la vida del santo, acá sí vuelve un mártir constante. Se acordarán que Francisco habla de eso, o la geografía lo presenta así. La lucha contra el demonio y las tentaciones, el santo sale vencedor. Eso, Francisco, de revolcarse y lo siguiente, ¿verdad? O sea, todo eso es un tópico. O sea, tiene que ser puesto para resaltar la figura del santo. ¿Ya? El santo como soldado de Cristo, como el caballero, la vida como batalla. ¿Ven ese enfoque medieval? Premoniciones del santo, intuir y adivinar. La relación especial del santo con los animales o criaturas. Especialmente el hablarle, ¿verdad? Que eso ya uno vea, ustedes se ponen a hablar ahorita, los pájaros ahí en el pasaje o en la calle, chiflado y más, ¿verdad? Te van a decir. Especiales fenómenos prodigiosos. El tema de lo prodigioso también. Relaciones especiales con los ladrones, el caso de Francisco. El trato misericordioso con los leprosos, el tema de la caridad y la misericordia. Forma ascética exagerada, curación de los endemoniados. Todos estos aspectos, como ahí está la cita, quien nos ha estudiado bien, Uribe, que hasta en el cielo le partió el Padre, y él en ese sentido los ha continuado presentando un poco Bernardo. Bien, ya volvieron. Quiero comentarios porque hay bastante contenido y, ¿verdad?
Eso nos da para que también intervenga Anselmo en la reflexión y todo. Así que tienen la palabra. Anselmo, coordine ahí, por favor. Bueno, alguien levantó la mano. Julio. A ver, Julito. Déjese ir. Ahí bien. Así bien. Sí, realmente llama mucho la atención pues lo que Fray explica, ¿verdad? Igual de la misma manera con los evangelios que se hacía la comparación, pues hay ciertas cosas que a veces uno las lee literalmente, pero en realidad pues el significado es muy diferente, ¿verdad? Por ejemplo, con lo que comentaba que hoy en día tenemos esta crisis de que un virus invisible está muchas veces dañando la fe de los cristianos, porque mucha gente ha perdido seres queridos, ¿verdad? O amigos. Y hay gente que no podemos decirle que porque no ora con fe, por eso no se sana la gente, ¿verdad? Sino que cuando llega el momento que parten los seres queridos, pues la gente como que se pregunta, bueno, ¿y Dios dónde está? Pues ¿dónde están los milagros de Jesús? Y se cae en esa crisis, pues, y creo que también el cristianismo está en ese camino también, ¿verdad? Porque creo que nos han anunciado a un Jesús muy milagrero y no a un Jesús histórico realmente como tiene que ser, ¿verdad? Creo que la iglesia tiene que cambiar y aprender pues de este contexto que hoy en día estamos viviendo. De la misma manera, pues los santos pues se resalta más el milagro que realmente la personalidad o el santo histórico, ¿verdad? En el caso pues de San Francisco de Asís se tiene como la escena bastante famosa de el lobo, ¿verdad? El hermano lobo, pero en realidad pues creo que hay como tres leyendas a santos que refieren con un lobo, ¿verdad? Entonces pues creo que por ahí va la cosa en el cual pues es interesante pues estar ahorita pues viendo estos temas. Creo que nos ayudan a crecer espiritualmente a nosotros y no pues caer muchas veces en crisis de fe, ¿verdad? Muchas gracias. Gracias. Bien, Héctor. Gracias. Héctor tiene la mano levantada para ver si va lo mismo y después con que conteste el Fray René. Y está Sandro también. Yo estaba cuando hablaba de esto, de la parte de los milagros, que es algo que se estableció y yo creo que sigue siendo parte del proceso de la canonización de una persona, en el caso de la iglesia. Me hizo recordar algo que nos decía una vez un fraile dominico. Y él decía, los milagros son los que hablan mal de Dios. Y lo explicaba de la siguiente manera, porque creen ustedes que, por ejemplo, cuando alguien tiene un hijo enfermo en el Bloom, en estado grave, yo les aseguro que toda la gente que tiene hijos en estado grave, todos piden un milagro. Todos piden que ese niño se cure, que se sane. Y no creen que cuando, por ejemplo, hay unos que sí se curan, se toma como un milagro, pero hay muchos que mueren. Entonces decía, prácticamente el tema de los milagros hace quedar mal al Señor, pues, porque con tanta fe pidió uno como del otro, pues. Entonces al final, pues, yo pienso que si nosotros basamos nuestra fe, o quizás todo cristiano si basa la fe en los milagros, yo creo que estaríamos muy mal, ¿verdad? Y yo creo que en este punto, como estamos hablando de Francisco, pues nos lleva a tener como una perspectiva más amplia, porque muchas veces lo hemos hablado, incluso con el hermano Julio, que, o sea, casi siempre todo lo que tiene que ver con los santos se habla del santo, pero no se habla del hombre que llegó a ser santo. O sea, y lo que usted decía, Fray René, o sea, todo lo que va encaminado a Francisco, o sea, que tuvo una vida muy mundana, después una vida muy santa, pero casi todo lo que leemos de los santos, incluso hay un libro, hay una colección de libros de santos, un santo para cada día. En esos libros nosotros no encontramos nada relacionado a la persona que llegó a ser santa, sino que el santo en sí, sus milagros y sus grandes obras, ¿verdad? Entonces, y si nosotros nos ponemos a pensar en eso, pues creo que una vez me decía el hermano Julio, si nosotros pensamos solo en el santo, pues nadie va a aspirar, en este tiempo nadie aspiraría a ser santo. ¿Por qué? Porque pareciera como dice, y mucha gente lo maneja, no, si los santos ya están contados, los santos ya nacen, ¿verdad? Porque lo que conocemos de los santos es precisamente su vida de santo, pero no a la persona humana con defectos y con luchas que llegó a ser santo. Muy bien, Sandro.
Sí, el orden que presentó en la diapositiva, cómo está estructurado la vida de Francisco, cómo lo presenta, como tenemos muchas fuentes geográficas, ¿verdad? Y son tan variadas, porque el primer contacto que uno puede tener con la vida de Francisco son popularmente manejados como las biografías. Entonces, pero cuando ya se van metiendo un poquito más a fondo en la cuestión, sí creo yo que hay que diferenciar bien qué es una biografía y qué es una hagiografía para que no generemos confusión, ¿verdad? Entonces, la geografía, si hablamos en este término, yo entiendo que ya es para un estudio más detenido de la vida del santo. ¿Qué nos dice cada uno de los autores que escribieron de él? Y también de esos testimonios foráneos también que hablan de, para podernos ayudar a entender mejor a la figura del santo, ¿verdad? Y también para poderlo aplicar en nuestro tiempo. Para mí sí es importante ver esto, ¿verdad? Y por eso la importancia de este estudio, ¿verdad? Y de entrarnos un poquito más de lleno a querer ir profundizando, porque en el camino uno se va topando con diferentes, podríamos decir, geógrafos, autores que escribieron de santos, y los modernos que tenemos hoy que nos ayudan también a adaptarlo a nuestro tiempo, a qué significó aquello. Entonces sí es importante y es lo que quiero compartir con ustedes, solamente. Muy bien. Janet tiene la palabra. Bueno, vamos, como ven, esto ya se mastica, no se traga, ¿verdad? Tan fácil, no es yogurcito, es parte de lo que nos hace pensar y es bueno hacerse la crítica a uno mismo cómo ve las cosas. Sandro ya hacía toda una reflexión, ¿verdad? Julio hizo la relación con los evangelios, e igual Héctor hizo ver lo de la vida de un santo, que ya lo vemos ahí, la imagen. Lo peor es que son imágenes estáticas las que tenemos, ¿verdad? Y uno las ve y bueno, si le tiene devoción y ya como Tadeo, ¿cómo se llama este? De Judas Tadeo en algunos lugares, o sea, son interesantes las referencias, ¿verdad? Es la relación mediada con Dios. Y en las geografías, y nosotros tenemos varias, decía Sandro, se resalta esta importancia. O sea, este tópico tiene que estar, ¿verdad? Y entonces tenemos que entrar al género literario, tenemos que ser críticos con la historia, tenemos que ver qué pasaba en la época, ¿verdad? Por ejemplo, de Francisco las geografías lo van a ubicar en el bosque y casi nada hablamos de que Francisco vivía en los bosques. Nos gusta hablar, sí, Francisco, que los pajaritos y cuando él se ponía a hablar, bueno, ¿y qué es hablar con un pájaro? Vayamos a la teología y a la historia, porque acuérdense que la geografía se encuentra lo histórico y lo teológico. Entonces ahí genera un modo de expresar el asunto. Entonces si yo me puedo perder en el romanticismo, porque ya no es ni teológico, diciendo Francisco le hablaba a los pajaritos, pero ¿qué significa que un pájaro no huya cuando ve a un salvadoreño que lo va a hartar? Ahorita en la pandemia fue evidente, animalitos salieron por todos lados. ¿No vieron los animales? Había andaban venados en Santa Tecla, ahí donde mis papás, ¿verdad? Aquí se llenó de garrobos, de iguanas, no las habíamos visto, solo en el montecito que está a la parte del templo del Pepeto. Ah, o sea, dice mucho, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos que ahondar, descodificar, decía Micoli, la geografía. Y para eso vamos a entrar a herramientas, ¿verdad? Ya nosotros, por eso tenemos que citar, decimos, Francisco le habló a las geografías como lo dice Tomás de Celano en la... Ah, muy diferente. Así tenemos que aprender. La del lobo, ¿dónde está? Lobo Egubio, he citado. La que conocemos en Florecilla. Un género literario poderoso, poderosísimo en su profundidad. Vamos a seguir avanzando, ¿verdad? A ver si nos asimilamos a este volado.
Bien, ya me ven, ¿verdad? Ya vemos. Entonces, las obras geográficas poseen un esquema narrativo constituido por tres aspectos importantes: la conversión, la conducta y los milagros. Eso va a estar en la estructura de una geografía. La de Tomás de Celano lo tienen muy claro, ¿verdad? Entonces se presenta, como decía yo, de Francisco, que deja la vida mundana, que nos gusta decir eso, y la de ahí la conducta de él, que es de hacer muchas cosas valiosas y buenas, y termina con lo de los milagros. Con este modo narrativo, los hagiógrafos presentan la vida del santo, ya sea para difundir la devoción, ¿verdad? Y también para la edificación de los fieles. Ellos no tienen como primera preocupación demostrar la veracidad de los hechos. No es el tema si esto ocurrió o no. Y esa no es la pregunta, o no. La edificación del lector y la gloria de Dios que se manifiesta en su siervo, eso es lo que les interesa. ¿Verdad? Entonces aquí ya tenemos que descodificar o decir, ¿fue cierto esto? Haber sido la veracidad, o sea, ¿sucedió así como se dice? Es una pregunta válida. Dentro del marco del género hagiográfico se insertan también las compilaciones y los espejos. Espejo de perfección les va a sonar en nuestras hagiografías. Ya ven por qué. Ambos en estricto rigor no se pueden calificar como leyenda, pero ofrecen una visión interesante sobre las virtudes más características de la vida del santo. Las compilaciones, como colección de episodios, ¿verdad?, comúnmente yuxtapuestos y sin una lógica interna, recogidos generalmente para la edificación personal. ¿Cuáles son? La compilación de Sigla, que es lo que hoy conocemos como la leyenda de Perusa. Por eso les están cambiando nombres a las geografías. La leyenda de Perusa que conocemos hoy se le va a llamar compilación de Asís, porque es una serie de datos, de episodios de Francisco que hasta están justapuestos, o sea que no tienen como la construcción de la primera y segunda hagiografía de Celano, que tiene hasta estructura. Los espejos, aunque también entran en categoría de las compilaciones, presentan una colección sistemática de los hechos de la vida del santo, especialmente las virtudes, de tal manera que ofrecen una imagen ideal de donde el cristiano puede mirar y descubrir su propia identidad. Aquí tenemos un texto, ¿verdad? El autor medieval no siente como contradicción utilizar un depósito común de hechos y expresiones que se van repitiendo a lo largo del tiempo y tampoco obviar la mención de las fuentes que usa para construir la obra. No tiene ningún problema. ¿Ya? En el moverse en el tiempo y en obviar en el tema de la mención de las fuentes para construir su obra, obviar algo importante. El propio de los cánones del género hagiográfico medieval. O sea, eso hay que tenerlo en cuenta. No va a ser la veracidad del hecho. Dentro del corpus hagiográfico franciscano se encuentran leyendas, compilaciones y espejos. No obstante, un elemento típico de la geografía franciscana son las florecillas y los florilegios, que son compilaciones también, que ya están incluidas. La producción literaria se inauguró pocos días después de la muerte de Francisco. Muy rápido, ¿eh? Se extendió y llegó hasta el siglo XIII. Ya, a finales, digamos, del siglo XIII. Y se finalizó en las primeras del siglo XIV. Que ahí está ubicada las florecillas. Las fuentes geográficas son abundantes y variadas. Esto lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Entonces, vamos a saber que la cuestión franciscana va a ser que va a dar origen en el siglo XX, ya lo vimos con los escritos, ¿se acuerdan? El proceso de Sabatier y se va avanzando a la compilación de Yemen y Lemar en 1904 y de ahí sí se va a avanzar, ¿verdad? La cual consiste en las interrogantes que se plantean sobre las fuentes geográficas de San Francisco, escritas durante el siglo XIII al XIV. Ahí está.
Se usó esta expresión, pienso, porque ellos es la misma que hay en la Biblia, la cuestión bíblica se llama así. Es cuando está en estudio, en proceso. O sea, nosotros estamos en un momento de producción de estudios franciscanos. Pero eso lo están haciendo allá bastante en lengua, en italiano, en español, en inglés y francés. También hay investigaciones de la cuestión franciscana. La problemática sobre la fuente franciscana lleva más de un siglo de una discusión crítica a nivel histórico y filológico. Es otro aspecto. La raíz de dónde vienen las palabras. En este momento hubo una revisión, ya se terminó, del latín y del italiano originario en relación a los escritos y a las fuentes. Y por eso la nueva versión de la BAC va a traer posiblemente lenguajes más atinados. Lo mismo ha pasado con la Biblia. Se ha venido trabajando lo histórico y lo filológico. No es siempre fácil precisar con detalles algunas cuestiones que dicen relación con la obra. Por ejemplo, el autor, la fecha, la composición, la finalidad, el destinatario, las fuentes utilizadas por los distintos autores, ¿verdad? Existe influencia de la tradición oral, esto es muy importante. Testimonios de la vida de Francisco sin haber sido escritos la mayoría. Hoy se verifica que gran parte de este material está en la compilación de Asís. ¿Se acuerdan? La que se conoce como 338 y que está considerada que pues compilada en 1250 por ahí, porque en 1246 hubo una recopilación de los escritos de Francisco. Entonces ahí puede ser una de las raíces donde se hizo esta compilación. La tradición oral viene de los primeros compañeros. Entonces, oral es casi igual que los evangelios. Existe una interdependencia de las obras, tanto en su relación y evolución. O sea, cómo lo veían, cómo hablaban de Francisco, y eso es lo que se va transmitiendo. Todas las obras aportan al perfil de Francisco y la primera fraternidad. O sea, ese es el punto de referencia. El movimiento entre la interdependencia y la autonomía. Por eso anteriormente hablamos del franciscanismo como un movimiento, como su impacto en el espacio social y político y económico. Los autores son bastante variados, teólogos latinistas, Celano es un latinista, así es considerado hoy. Los tres compañeros, un compañero que escriben. Los autores son frailes en muchos de los casos, pero hay sacerdotes seculares, monjes benedictinos, monasterio de Múnich, ahí tienen documentos de monjes benedictinos. También algunos laicos. O sea, en todo eso están queriéndose ubicar dónde están los puntos de referencia de la geografía, ¿verdad? Nuevamente, ¿verdad? La palabra, la reflexión, ¿verdad? También tienen que hacer el esfuerzo de aportar otros y otras que hace pensar esto que ya estamos hablando a nivel de investigación, ¿verdad? René, un asunto bien interesante. Dele. Y es con referencia a San Buenaventura cuando manda a destruir todas las obras, ¿verdad? Y luego, como que en vez de destruirlas, eso hace que florezca el asunto, ¿verdad? Porque surgen otras obras, aparecen otros escritos, no se destruyen, no se obedece a San Buenaventura o al mandato, mejor dicho, del capítulo, donde se pide destruir todas esas geografías y quedarse con una única, por decirlo así, una única geografía que sería la de San Buenaventura. Eso por un lado. Y por el otro lado, la consecuencia de la división de la orden, que es una cuestión que que sigue doliendo, ¿verdad? Porque seguimos siempre en las tres ramas, aunque Francisco no quería eso de inicio, pues no creo yo que la visión que se presenta no es eso, sino más bien la de la unidad, la visión de la comunión. Entonces eso como que sigue cuestionándonos hoy en día, ¿verdad? La vez pasada vos hablabas algo bien interesante porque, digamos, nosotros nos diferenciamos muchas veces por un hábito, pero eso no es lo esencial, ¿verdad? Nos diferenciamos por cositas así superficiales, por llamarlo así, pero no son lo esencial, ¿verdad? Del carisma franciscano. Me gustaría escucharte en ese campo.
Gracias. Bueno, de San Buenaventura, bien, como también igual se ha hecho estudios, creo que Anselmo va a hablar de San Buenaventura más adelante. Los estudios están relacionados, por ejemplo, fue el capítulo el que definió eso, porque había habido una compilación en 1246. Entonces, el capítulo de 1257 va a quererle dar a todas las obras, pero la expresión, imagine en la traducción hoy se dice que el capítulo mandó que se borraran todos los manuscritos. Es una expresión que no muy clara. Si borrar es desaparecer, ¿va? Entonces yo que entiendo desaparecer en esa época es quemar, ¿verdad? Entonces aquí decimos borrar, sí, de la computadora, sé que desaparezca o de los archivos, ¿verdad? Ven, los contextos y las épocas también dicen por dónde iba la intención. Y eso de acercarnos nos quedó la riqueza de geografía, ¿verdad? Y hoy sí están estudiando las dos tensiones más que dos órdenes que hoy son porque las definió un papa. Y en ese momento estaban los capuchinos y entraron, y son tres hoy, somos tres. Creo que cuando los capuchinos es el mayor ardor que deberíamos de tenerlos, o las órdenes que se creen que San Francisco las parió, ¿verdad? Porque ellos aparecieron en 1500 y en 1518 se define, bueno, ya habían aparecido antes, ¿va? Pero en 1518 se definen, un papa define las tres órdenes, cómo quedaron hasta hoy. Pero en la época de las geografías lo que había de tensión era la visión comunitaria, que significaba tener bibliotecas, estudiar, estructurarse, que era la línea de San Buenaventura, y la visión más espiritualista que llamaban, que era la idealista, la de Francisco, la itinerancia, la oración, la no estructura, la pobreza. Sin embargo, San Buenaventura hace esa integración, o se esfuerza en hacer esa integración, ¿verdad? Y eso va a estar expresado en su obra, por ejemplo. En cambio, vimos que Celano hace una estructura más clara de Francisco, pero los tres compañeros, que es posible algo que nació oral, se va a estructurar y va a hablar más cercano de Sandro. Adelante, Sandro. Yo creo que me quedó para arriba siempre la manito, pero bueno, ya me dieron la oportunidad. Cuando comentó Fray René sobre la introducción del hermano Lobo, que solo se encuentra en la florecilla, me recordé de un dato interesante que leí por ahí, de un fraile conventual, Fray Tomás Galvez, fallecido en 2015, que tiene un librote que llama Francisco de Asís paso a paso, y pone unos datos bien interesantes de toda la vida de Francisco, y cuando menciona el hermano Lobo, y por eso lo importante del estudio, el tiempo y la época, que él menciona que en aquellos tiempos había un personaje allí malvado, ladrón, que le decían el lobo. Puede ser, dice algo que por ahí ha de haber sido la adaptación a la florecilla, pero también habla de otro dato, de que hay una iglesia que se construyó en honor de este lobo. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero son datos interesantes que se van aportando, ¿verdad? Y que de alguna manera nos ayuda a poder entender por qué está eso ahí, ¿verdad? Además del mensaje espiritual que nos quiere dar. Entonces, eso quiero mencionar. Gracias. Veamos lo siguiente. Sandro dice el mensaje espiritual. Con eso vamos a... Las geografías, ya saben, tienen la intención de presentar al santo. Ya lo hablaba un poco Héctor ese tema, ¿verdad? Pero la geografía nos presenta el santo en la tensión de ser santo también. Y por eso escudriñarlo, descodificarlo, nos va a ayudar a comprender ese proceso. ¿Ya? El cómo Francisco llega a ser Francisco, como lo conocemos hoy de santo. ¿Cómo llegó a ser hermanado con toda la creación? Eso no salió de la nada. Él no fue formado para eso, él fue formado para ser un ambicioso comerciante, y él, más todavía ambicioso, quería ser caballero, subir de estatus. ¿Verdad? Eso es otro volado. Entonces, lo espiritual siempre va a estar
¿Cómo lo descodificamos el tema? Ibis. Aquí voy. Sí, que estás, cuando dicen en las hagiografías que tiene como propósito el difundir la devoción al santo y la edificación de los fieles. Creo que ya el hermano hizo algo en referencia y decía, qué oración no refleja, decía, la espiritualidad franciscana. Yo al contrario considero que sí. Creo que el milagro más grande que sí se puede ver en San Francisco es la fraternidad, ¿verdad? Yo siempre les he dicho que ¿cuál crees que es el milagro más grande que tú puedes ver a lo largo de la vida de San Francisco? Creo que es la fraternidad. Ese tipo de convivencia en que nosotros nos consideremos con los demás hermanos, ¿verdad? Porque una cosa es la convivencia en la familia, aceptar al otro porque es tu hermano de sangre y te parió la misma mamá. Pero el hecho de ser fraterno fuera, eso es una cuestión que es un verdadero milagro, sino el día a día, ¿verdad? Cada uno de ustedes como frailes que conviven en una fraternidad, los cambian cada cierto tiempo, con unos son más cercanos, con otro un poquito más lejano, a otro ya lo toleran con amor. Creo que ese es el milagro realmente, ¿verdad? Entonces, el hecho de ese difundir de la devoción, ¿verdad? El santo, ahí mencionabas a uno de mis santos de cabecera, que es San Judas Tadeo. Es cierto, ¿no? La devoción está mal edificada, mal enfocada, ¿verdad? Pero santo al fin, según como se ha venido viendo a través de la historia. Pero ahora, Francisco, hoy, como decías tú, ¿cómo lo vemos nosotros ahora? Si pudiéramos ver nosotros esa permanencia o esa constancia de decir, y ahora, ¿habrán santos? O sea, ¿habrá un René, un San René? ¿Habrá un San Domingo? ¿Verdad? O sea, ¿qué hay o qué se podrá escribir de ustedes, de aspectos grandes de santidad? Y ya, como nosotros lo entendemos, sin poner un propósito como para ir adornando al santo, ¿me entiendes? O sea, ¿qué podría haber de nosotros ahora que podemos decir de San Francisco sin adornos? ¿Qué podemos decir de él en nuestra vida como santo, pero sin adornos, sin esos adornos que se le han puesto para que haya una devoción a veces hasta exagerada, ¿verdad? Porque una vez yo le escuché por ahí a alguien, a ver si está por ahí, que decía, híjole, el otro Cristo. Y decían, qué exagerado, o sea, demasiado quererlo comparar con Cristo, ¿verdad? Entonces, ¿hasta dónde puede llegar nuestra visión para poder tener esa conciencia, ¿verdad? Que la santificación o la santidad está al alcance de todos, pero con el día a día y con los milagros cotidianos que quizás a veces no vemos en San Francisco de Asís, como es la fraternidad, ¿verdad? Nadie, si realmente se llega a la fraternidad, nadie te da, y ese debería de ser el propósito, nadie te da para recibir, te da porque te quiere y porque te ama así como sos, ¿verdad? Ese es el verdadero sentido de la fraternidad, porque tolerás al otro, amás al otro, no estás esperando que el otro te dé o sos para que sea contigo, ¿verdad? Solamente. Pero sí, sí creo que se nos vuelve un reto, el caso que nosotros que ya estamos estudiando, y ya vemos que la cuestión franciscana tiene un siglo, o sea, no es mucho, ya que ha pasado mucho tiempo en que no por ser florecía es el problema, es cómo hemos interpretado, ¿verdad? Ya hablábamos del lobo de Gubbio, y el lobito y Francisco. ¿Cuál es una de las imágenes más difundidas? El Francisco y el lobo a la par, Francisco y la paloma arriba, Francisco y algún venadito, venados. Seguro de los hartaba, ¿no? Francisco era después muy austero. Pero es parte de cómo lo podemos descodificar para quedarnos con el camino de santidad que sí ha hecho. Y por ejemplo, el tema del otro Cristo, hay dos influencias fuertes. Una es San Buenaventura, que cuando lo explique, ¿verdad? Anselmo, creo que le tocará, ya ha dicho. Ahí va a presentar, la leyenda tiene ese sentido, de presentarlo así, ¿ya? Porque recordemos también el contexto del geógrafo. En este caso, San Buenaventura no solo es un gran teólogo, sino es un místico. Y de Ribete fue un ministro general, o sea que también supo de instituciones.
fabuloso en ese sentido, San Buenaventura. Entre los límites lo podemos despelucar los laicos, por los hermanos laicos, porque es a los que él despelucó también en la época, ¿va? Es interesante eso. Pero volvamos, el esfuerzo de nosotros es entrar a las geografías, a masticarlas. Tenemos que empezar y decidir de verdad a partir de esto cuál lo vamos a leer. Como para este momento tuvieron que haber leído las admoniciones, las cartas, y cuando decimos vamos a dar un retiro en AOFS, ¿de dónde recurrimos? ¿De quién? Vamos a hacer un retiro los franciscanos. Anselmo es uno de los que trabaja todos los insumos, sus subsidios. Él está en la comisión de nosotros que nos ponen de cara. Y tienen que recurrir a las fuentes bíblicas, a las fuentes franciscanas, a los documentos de la iglesia. Ven, hay un proceso. Pero no es empezar a hablar del santo. Del santo tenemos que hablar quedito. Y nosotros tenemos mucho de dónde ir a investigar. Hay otros santos que lastimosamente hay muy poco. Y uno tendría que ir a la acta de canonización que como la hicieron, va. Ya. Entonces todo eso en la postura crítica es importante para ir al hondo de la espiritualidad. Vamos a avanzar un poquito más y ya que ya vamos a ir finalizando, ¿verdad? Vamos a compartir otra vez este volado. Y bueno, yo dejaremos así porque quizás es lo que nos puede ayudar a ahondar, ¿verdad? La obra y vida del Beato San Francisco, así se le conoce hoy a la primera Celano, porque así inicia la obra de la geografía, ¿verdad? Va a hablar así, entonces por eso hoy los especialistas le están llamando. 1228, ¿cuándo muere Francisco? 1226. Y 1229 la aprueba el Papa. O sea, esta obra fue pedida por el Papa para confirmar o ayudar a la canonización de Francisco, que va a ser en 1228, 2 años después de su muerte. Entonces la obra tiene esa intención de presentarlo como santo. Y fíjese que por eso a algún tiempo se le descalificó o se le bajó la valoración, porque se decía, es de, ¿cómo se llama? Es la obra hecha, pedida por el Papa, es para hacerlo santo, entonces todo lo que se dice tiene muchos tópicos de la Edad Media para resaltar la santidad. Sin embargo, es como la fuente, como el Evangelio de Marcos, o sea, es la fuente más cercana, son 2 años apenas de la muerte de Francisco. Lo hace un fraile que vivió con Francisco cerca y además erudito. Entonces hay mucha valoración que hay que descodificar, sí, esta obra, porque así nos quedamos con toda la novedad o lo auténtico que la obra quiere presentarnos. Eso es importante. El hermano Elías, ministro general, con una carta encíclica anunció toda la orden, la muerte de Francisco, ¿verdad? La que está diciendo. Luego el trámite fue el 16 de julio de 1822, Francisco fue canonizado. El Papa Gregorio IX va a pedir en su bula de canonización. Poco también después la canonización fue publicada la vida del Beato Francisco de Celano y aprobada el 1229. En el prólogo, el autor señala que narrará los hechos y la vida. ¿Se acuerdan que ese es el esquema del seráfico padre? Tanto lo que oyó de su propia boca, ahí estamos, decíamos que era cercano, como lo que conoció a través de los testigos fieles y acreditados. Hay una tradición oral que viene de los primeros compañeros. También en esta obra hay elementos de la bula de canonización. Ahí está una de las imágenes supuestas de Celano, pero a ver. La vida del Beato Francisco, así la considera Bartoli, otro de los críticos del franciscanismo, posee un significado importante dentro de la geografía franciscana. Ella representa una finísima lectura teológica de la experiencia de Francisco y de la familia religiosa que nació de él. Tomás de Celano, según Uribe, fue el biógrafo que dio al nuevo santo una fisonomía peculiar, cuya impronta estaba destinada a permanecer en la tradición de la iglesia. Esta obra es un texto base, así se da que esta es la obra que hay que leer.
para el estudio de la experiencia originaria de Francisco de Asís y de la primera fraternidad minorítica. Además, es una obra que sirvió como fuente para casi toda la geografía franciscana posterior a partir de 1230. Entonces, aquí también vemos el proceso de la literatura y la geografía, ¿verdad? El memorial de los recuerdos o deseos de Francisco se le llama así a la segunda de Celano porque así también va a iniciar, ¿verdad? Es más breve y narra los acontecimientos de los 2 últimos años de la vida, poniendo el énfasis en la novedad de los estigmas. Como verán, ¿verdad? Aquí está algo muy importante. La obra se ubica entre 1230 y 1238, o sea, también cercana a Francisco. Y los estigmas, que es algo que Francisco él mismo no va a hablar en sus escritos o referirse, como se refiere en el testamento que se encontró con los leprosos, pero de los estigmas no habla. Este es uno de los testimonios más claros y fuertes. También San Buenaventura en la leyenda va a hablar de los estigmas. El memorial, como se le conoce a la segunda, o como le está diciendo hoy, ¿verdad? No se le conoce así, se le conoce como segunda de Celano. Por una parte busca completar lo que falta en la vida del Beato San Francisco. Lo que le faltó de la primera, ¿verdad? Y agregar algunos hechos maravillosos de la conversión de San Francisco. Otra parte pretende mostrar sus virtudes y sus enseñanzas al estilo de los espejos, ¿ven? Ese es el modo que Celano va a tomar en esta hagiografía ya que se le quiere llamar hoy el memorial. Disculpen. El memorial tiene una finalidad formativa e informativa y está dirigida a los hermanos menores, tanto a los presentes como a los venideros, ¿verdad? Una de las características principales del memorial radica en la especial atención que le otorga a la dimensión eclesial de Francisco, o sea, el sentido eclesial lo vemos en esta segunda de Celano. Y está el Tratado de los Milagros, que se conoce como tercera de Celano, está dedicada a la glorificación, puesto que en ella se describe la canonización y se exponen los milagros protagonizados por él después de la muerte, ¿verdad? La obra tiene como finalidad la promoción de la santidad de Francisco y relación al pueblo de Dios. El Tratado de los Milagros está compuesto de 19 capítulos. Cabe destacar el capítulo inicial. Celano toma la consideración el primer milagro de Francisco, que es la fundación de la orden. Algo decía Ibis, ¿eh? La fraternidad será siempre un milagro. El Tratado de los Milagros tiene un especial interés, no solo por contar con los milagros de San Francisco, sino también por demostrar que la obra comenzada por él, la orden de los hermanos menores, había sido aprobada por Dios. Esto no es poco, ¿verdad? Que él quiera resaltar eso. Muy bien, vamos a ir dejando aquí, ¿verdad? Me retiro, me retiro. Ya me están Sí, esperando. no, puedes ir al baño, Iris, no hay problema. ¿O qué estás diciendo? Oh, Ya me están esperando. Ya, Sí. no, cualquiera que la que esté socando, ¿verdad? No se permite. No, pues sí, ¿verdad? Para estar claro. Es un gusto verlos. Y bueno, ya no pudimos participar, pero ya. En marzo tenemos otras dos, ¿verdad? Acuérdense que hoy de 2 en 2 y son primero y segundo más, sábado. Vaya, que esté bien, Iris. Sandro, Gracias, igual un gusto, muchas gracias. Sandro, quiero escuchar de la obra de Celano, del nuevo libro encontrado, ¿verdad? Que no lo estudiamos, no se está todavía, no estaba incluido, entonces está en la cuestión todavía ese debate. ¿Alguna palabra, Sandro? Referente a la de Celano. Sí. Un documento que reciente lo encontró Dalarum, de Dalarum creo que es, me he olvidado el nombre, Jacob Dalarum, que es un medievalista también, pero él en su introducción, él lo considera como un libro auténtico, ¿verdad? Que surgió como para reducir el primer libro de Celano, ¿verdad? Le conocemos como la primera de Celano, hoy Beato Francisco, ¿no? Entonces, hecho para los conventos, ¿verdad? Para que no sea tan larga la lectura, ¿verdad?
sino que algo más resumido. Pero sí él lo hace ver como un libro auténtico que proporciona un par de datos más de lo que ya conocemos, ¿verdad? Como el Francisco que se fue no de peregrino a Roma, sino que comerciante a comerciar. Y la otra biografía nos hacen ver que como peregrino, ¿verdad? Entonces, y que él cosía sus ropas con un material de un árbol. Ahí son unos datos que me menciona ahí interesantes, pero que ahí está y esperamos que lo incluyan ya en las nuevas compilaciones de la geografía, ¿verdad? Para irlo conociendo más. Solamente. Gracias. Ese fue encontrado, entiendo, en Estados Unidos, ¿verdad? Allá, el manuscrito. Ahí. O sea, para que vean como un medievalista busca los manuscritos y está recién encontrado, le harán todas las pruebas. Sí se está considerando que es en ese periodo, ¿se acuerdan? Del siglo XIII al siglo XIV, que son las geografías, por ahí está. Entonces está en estudio y eso es muy importante, ¿verdad? Nosotros ya no podemos, tantas citas de Francisco que hemos hecho, como dice Francisco, más alegría en dar que en recibir. De verdad, yo no sé dónde está ese texto, hay que encontrarlo, pero tenemos tantas frases bonitas, pues nosotros ya tenemos que hacer el esfuerzo de decir, como dice la admonición 15, como dice la carta que está ahí a un ministro, es una de las más citadas, es bueno citarla así, textual, y esos son los escritos. La geografía va a ser igual. Aquí hemos presentado ahorita, faltan las otras, pero ya con las adjudicadas a Celano, ya ven el año, el contexto, por qué se hace, la intención, pero ahí está Francisco, ahí está la primera fraternidad. ¿Cómo la encontramos sin que nos ataranten lo de los milagros? Eso hay que descodificarlo aquí primero porque así estamos nosotros hechos, ¿verdad? Así nos gusta, ¿verdad? Es casi, hay una luz, uno va rezando un rosario en una iglesia y hay una luz y uno dice, el Señor nos habló. Todas esas cosas ahí andan, rebotando así. Para lo del día de Monseñor Romero, aquella rueda arriba. Esa yo también ese día ayuné por eso. O sea, esas cosas están en el ambiente y nos pueden distraer del santo, del camino que va a ser. En la época medieval, ahí está ubicado Francisco y Clara. Es lo mismo en Clara. La ventaja de Clara que están encontrando los especialistas, y Niklaus lo presentó aquí, de seguro, es que hay muchos datos en su acta de canonización. O sea, testimonios. Entonces, eso es fabuloso como para comprender más a Clara, ¿verdad? En ese sentido. ¿Alguna palabra, alguno que no ha hablado? Porque ya vamos a cerrar esta aula. Bien, Fray, quizás solo abonar yo con toda la reflexión que hemos compartido este día, veo en esto de los agiógrafos prácticamente el mismo estilo en que se escribió la Biblia completa y se escribieron los evangelios en particular. Es decir, el esquema viene siendo el mismo y también esto, como creo que usted mencionaba hace unos minutos, bota algunos esquemas cuadrados que tenemos acá. Yo platicaba con de mucho respeto una anciana venerable aquí de mi parroquia que me decía, no, es que los santos ya nacen, y le decía yo, bueno, yo aparte de Jesús y la Virgen María, no veo otro que haya nacido santo. Los santos se hacen. Y de hecho, tal como se menciona aquí, ¿verdad? En el esquema de la geografía, los milagros son por último. Los milagros es la respuesta, el sello de Dios al final de todo un proceso de conversión, de crecimiento, de espiritualidad. Pero nosotros tenemos el esquema al contrario. Nos alucina el milagro y nos gusta lo mágico, lo misterioso.
pero no queremos, por ejemplo, ya usted acaba de mencionar a San Romero, nos interesa San Romero y ver qué otro milagrito hizo y qué otra medallita de San Romero sale, pero el camino de San Romero, en el que describe en su diario, por ejemplo, para llegar a ser lo que fue, eso como que no mucho nos llega y nos llena. Entonces, qué interesante la reflexión de hoy para ver cuál es el camino verdadero de la santidad y de la espiritualidad. Y qué bueno que en el caso de Francisco están estas hagiografías que nos dan el itinerario para llegar pues a la meta ansiada que nos plantea San Pablo, cuando San Pablo dice, y he corrido la meta, he llegado al final y hoy merezco la corona de gloria. A nosotros nos gusta la corona, pero no la carrera. Nada más eso quería comentar. Gracias. Bueno, les voy a desafiar, no, sino a invitarles a que lean la primera de Celano, como estábamos llamándola, la del Beato Francisco, y no se esfuercen mucho, avancen hagan el ejercicio de 10 que al numeral 15, creo que están por numerales, ¿verdad? Creo que el numeral nos ubica. 15, 20, por el 30 al 40 estará la vida, los primeros pasos que lo pondrán de conversión un poco celano. Por ahí pueden empezarle a leer el lenguaje que hay en los escritos. Están en PDF en el directorio franciscano ORG, en la web lo encuentran, si no lo tiene el texto, lo baja y lo va leyendo, vaya masticándolo, vaya descubriendo qué ve como un tópico, ¿verdad? Esto lo ponen porque hay que ponerlo, ¿verdad? Pero qué está detrás del original. Nosotros ya vimos contextos de Francisco, ya vimos el movimiento social que genera. Eso hay que tenerlo de referencia ahí, cuando lo estoy leyendo, porque yo no somos de la época medieval. Y los medievalistas nos están ayudando a eso. Entonces, que el lenguaje, acuérdense que no es nuestra lengua original, la que estamos leyendo, la original donde fue escrito. Entonces, todo eso, hagamos el ejercicio, entrémosle, ¿verdad? Y hagamos el esfuerzo y nos va a dar luces. Ya nos vamos a ir preparando y así el ejercicio de ir tomando una geografía y otra, ¿verdad? ¿Algo más, Anselmo? Bueno, agradecerles, ¿verdad? Su participación, seguir haciendo este camino tan bonito de estudio y profundización. Recuérdense que tenemos un programa de formación internacional también que pueden inscribir, pueden participar, ¿no? Y ahora ustedes tienen otros elementos que ayudaría a ir complementando todo este bagaje cultural, espiritual, de manera que podamos contribuir más a nuestra sociedad y sobre todo lo personal, ¿verdad? Creo que ahí parte, que nos conocemos más, profundizamos más, reflexionamos más y luego pues, actuamos con esos parámetros, mejor dicho, con esos criterios evangélicos, con esa fuerza que también la tuvo Francisco y por qué no decirlo, la tenemos nosotros. Recuérdense que la santidad, como ya le expresa el Papa Francisco, es esa dimensión de lo cotidiano, ¿verdad? Y vamos haciendo entre nuestras caídas y levantadas, entre nuestros errores, pero también entre la fuerza de la gracia que experimentamos de Dios que vamos caminando, ¿verdad? Bueno, muchísimas gracias. Vamos a finalizar porque Francisco fue muy mariano, ¿verdad? Un hombre también. Un detalle, Anselmo, disculpa. Sí. Entonces, el de Franciscanismo Internacional los has invitado a ellos. ¿Están sí, invitados? Ahorita estamos invitándolos para no que sé si sabe, les va a llegar esa invitación, bueno, les va a llegar los datos, ¿verdad? Es el próximo sábado, ¿verdad? Y el próximo arrancamos a las 3:30 en esta hora. Y el canal creo que va a ser el mismo, ¿verdad? Sí. No, ya lo vamos a dar si es el de J. Pico pero ya les va a llegar la información. Sí. Porque en ese es un espacio que queremos hacer de reflexión abierta de países, aunque va a haber un tema, pero la riqueza va a ser el aportar sobre ese tema. Desde nuestra perspectiva franciscana, desde nuestros países, y escuchar a otros hablar de Francisco,
desde su país, desde su contexto. En esa de primer año hay mucha riqueza de muchos que no son de las marcas tradicionales franciscanas. Dicen, no, yo vine porque me dijeron, Invitaron. soy franciscano, Argentina, de España, porque me invitaron y me trae Francisco. Eso nos abre perspectivas, ¿verdad? Y ustedes Eso pueden nos invitar ayuda. a otro también, ¿verdad? El hecho de Pero que tiene que estar empapado de franciscanismo. Sí, para ese sí no es formación, como decimos, sí, así como esta, sino va a haber un tema que sugiera, que empuje a que hablemos juntos de Francisco, lo pensemos juntos y nos inspire más. De eso se trata. Así que si están, fabuloso. Solo es una vez al mes, pero es hora y media. Ahí sí es a hacer reflexión. sí. ¿Verdad? Y un detalle bonito, porque a veces tenemos, solo explico esto, ¿verdad? Que nos sucedió con un encuentro de Leonardo Boff, de los 25 años del Centro Franciscano. Entró una persona que es de la tercera orden, pero con una formación bastante débil, por decirlo así, ¿verdad? O una formación no adecuada a nuestra temática, cuestionando muchas cosas, que está bien, hay que hacerlo con una crítica madura, ¿verdad? Pero primero hay que cuestionarse uno, ¿verdad? Y ver cómo está uno en el asunto. Yo no puedo cuestionarlos a ustedes si no me he cuestionado a mí mismo, ¿verdad? Pero les esperamos en este esfuerzo que estamos haciendo. Recuérdense que esto es parte de nuestra espiritualidad y de nuestro ser familia franciscana. Somos una gran familia, ¿verdad? Y es bonito pues conocer uno de Argentina. Nosotros hemos tenido esos encuentros, ¿verdad, Fray René? Con gente de España, de Argentina, los que estamos en la Revolución Laudato Si. Ahí está Ibi, ¿verdad? En la Revolución Laudato Si, que es con México y el Caribe. Se arman debates, a veces hasta cuestiones que uno dice, ya no sigo aquí, ¿verdad? Porque hay gente que sí cae mal, ¿verdad? Perdonen la palabra, pero es cierto, o sea, son necios, ¿verdad? Muy bien, entonces, gracias y vamos a despedirnos con un saludo a la Virgen María diciendo, alégrate María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que el Señor nos bendiga en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un gustazo, Dios los bendiga, paz y bien. Tal vez se queda Fray René para bendiciones. Bendiciones, muchas gracias. Gracias, Fray. Bueno, Saludos a todos. bueno, muchas gracias. Bueno, el próximo mes, si quieren, estaremos, ¿verdad? No se les olvide, les llegará. Las fechas. Son la primero y segundo sábado. Sí. Ahí están ya, veanla, revísenla. 6 y 3 y 30. 3 y 30. Gusto de verte, Sandro. Sandro, saludos. Un gustazo.